Facundo, Civilización y Barbarie, comienza con una descripción imponente del paisaje, no como un mero fondo, sino como el reflejo de la identidad de un pueblo que oscila entre la cultura y la violencia. Las pampas, con su extensión indómita, parecen moldear el carácter del gaucho, del caudillo y del pueblo mismo. En ese entorno inhóspito, la soledad engendra una vida errante y una forma de existencia casi salvaje. Sarmiento presenta la naturaleza argentina como un personaje esencial, agreste, fascinante, poderosa. Su descripción tiene un propósito moral y político. A su juicio, el ambiente explica la formación de hombres como Facundo Quiroga, símbolo del poder sin ley. En este primer tramo, el autor plantea su gran tesis, la lucha entre la civilización y la barbarie. Para él, la civilización se asocia con la educación, la ciudad y la razón, la barbarie, con el campo, la ignorancia y el despotismo. Las ciudades, especialmente Buenos Aires, representan la posibilidad de progreso, allí la ley y la cultura europea intentan imponerse. En contraste, el interior del país, dominado por los caudillos, encarna la desorganización, la violencia y la fuerza bruta. Esta dicotomía no es solo geográfica, sino espiritual. Es el corazón mismo de la nación dividido en dos pulsos opuestos. El autor explica cómo, tras la independencia, Argentina no halló la estabilidad soñada. La falta de educación y la dispersión geográfica facilitaron el surgimiento de líderes locales que dominaron por la fuerza. Estos hombres, los caudillos, reemplazaron la autoridad de las instituciones por la del miedo. Facundo Quiroga se convierte en el ejemplo más extremo de esa tendencia, un hombre de energía formidable, dotado de una inteligencia instintiva, pero ajeno a los valores de la cultura. Sarmiento, con su estilo apasionado, mezcla historia, biografía y ensayo político. En su visión, Facundo no es un simple individuo, sino el producto de un sistema. Representa el alma del interior, donde la barbarie ha echado raíces profundas. El autor no busca solo narrar una vida, sino revelar las causas que impiden el progreso del país. La barbarie no es solo la violencia del caudillo, también es la ignorancia del pueblo, la ausencia de escuelas, la dependencia de la voluntad de un hombre. El contraste entre campo y ciudad se convierte en metáfora universal, el enfrentamiento entre la oscuridad del atraso y la luz de la razón. Sarmiento advierte que sin educación y sin instituciones sólidas, el país está condenado a repetir los mismos ciclos de tiranía. Su tono es vehemente, casi profético, desea despertar a una nación dormida bajo el dominio del miedo. En este primer capítulo, la figura de Facundo aún no aparece del todo. Se prepara su entrada como la manifestación más pura de esa barbarie que corroe al país. Antes de nombrarlo, Sarmiento ha pintado el escenario, un territorio vasto y desolado, una sociedad sin estructura, y una lucha ideológica que marcará la historia argentina durante generaciones. El autor, desde su exilio en Chile, observa con distancia y pasión a su patria. Su pluma mezcla la nostalgia del desterrado con la furia del reformador. La naturaleza, el gaucho, la violencia y la historia se entrelazan para dar forma al retrato de una nación en crisis. En este inicio, el lector comprende que Facundo no es solo la historia de un hombre, sino la radiografía moral y política de la Argentina de su tiempo. La semilla de la barbarie, dirá Sarmiento, no está solo en los caudillos, sino en las costumbres, en la vida rural, en la falta de educación que convierte al pueblo en terreno fértil para el despotismo. Así comienza esta obra, mitad biografía, mitad manifiesto político, escrita con la intención de transformar un país a través de la palabra. Juan Facundo Quiroga, conocido como el Tigre de los Llanos. Desde las primeras líneas, el autor presenta su figura con una mezcla de fascinación y repulsión. Facundo no es solo un personaje histórico, es el símbolo de la fuerza instintiva, del poder que nace de la barbarie y de la ausencia de ley. Su vida, dice Sarmiento, no puede entenderse sin el contexto de la sociedad que lo vio nacer, una nación sin educación, sin instituciones firmes, donde la violencia es la única forma de autoridad. Facundo nace en La Rioja,
en el corazón del interior argentino. Su infancia transcurre en un ambiente rudo, marcado por la austeridad del campo y la dureza de las costumbres. Desde joven muestra un temperamento violento, orgulloso, inclinado a la lucha. Sarmiento lo describe como un hombre de instintos dominantes, de voluntad indomable, que pronto impone su presencia en su entorno. No ha recibido educación formal, pero posee una inteligencia natural que utiliza para dominar y sobrevivir. En sus primeros años, se dedica al comercio de mulas, actividad común en las provincias del norte, pero pronto su carácter impetuoso lo lleva a conflictos constantes. Sarmiento traza el retrato psicológico del caudillo con una precisión casi científica. Facundo no piensa, actúa. No razona, siente. Su autoridad nace del miedo, no del respeto. Es un hombre que se impone mediante la violencia, capaz de inspirar obediencia en los suyos y terror en sus enemigos. El autor lo compara con las fieras del desierto, con las fuerzas naturales que destruyen sin reflexión. En su figura, se funden el valor y la crueldad, la astucia y la brutalidad. A medida que crece su fama, también crece su poder. Facundo se convierte en el líder de una montonera, esas tropas improvisadas de gauchos armados que recorren los campos imponiendo su ley. Su nombre empieza a sonar más allá de La Rioja. En un país dividido, donde las provincias se enfrentan unas con otras, un hombre como él encuentra el terreno perfecto para prosperar. La Guerra Civil Argentina, con sus bandos enfrentados, unitarios y federales, es el escenario donde Facundo alcanza su apogeo. Sarmiento aprovecha este relato biográfico para reflexionar sobre la política de su tiempo. Ve en Facundo el ejemplo más claro de cómo la barbarie destruye la posibilidad de progreso. En un país sin escuelas ni instituciones, los hombres de fuerza reemplazan a los hombres de ideas. El caudillo es el fruto inevitable de la ignorancia colectiva. No gobierna con leyes, sino con caprichos. Su poder se sostiene en la lealtad personal, en el miedo y en la violencia. El autor describe escenas que muestran la ferocidad del personaje, castigos crueles, venganzas, batallas improvisadas. Facundo impone su autoridad como si fuera una ley natural. Su mirada, dice Sarmiento, tiene algo hipnótico, su voz, algo que obliga a obedecer. El pueblo lo sigue con mezcla de admiración y temor. En esa obediencia ciega se manifiesta la tragedia nacional, el pueblo sometido al poder del hombre fuerte, incapaz de pensar por sí mismo. A pesar de su tono crítico, Sarmiento reconoce en Facundo una grandeza salvaje. Lo llama genio del desierto, pues ve en él una fuerza elemental que, mal encausada, podría haber sido energía creadora. Es la misma pasión que, bajo otras circunstancias, habría hecho de él un héroe o un estadista. Pero la barbarie lo convirtió en tirano. El capítulo concluye con una reflexión profunda: Facundo no es un monstruo aislado, sino el reflejo de una nación entera. En cada gaucho que vive sin educación ni ley, en cada provincia que rechaza la organización y el progreso, late el mismo instinto que dio vida al caudillo. Sarmiento no lo juzga solo a él, sino a la sociedad que lo engendró. La barbarie no está solo en el hombre, sino en las costumbres, en el aislamiento y en la pobreza intelectual del campo argentino. En este punto, el autor prepara el camino para analizar el choque entre las fuerzas del interior y las ciudades civilizadas. Facundo representa el pasado violento, Buenos Aires, el futuro posible. Entre ambos se libra una batalla que decidirá el destino de toda una nación. Tras presentar a Facundo como símbolo de la barbarie, Sarmiento amplía su mirada para describir el estado general de la Argentina en medio de las guerras civiles. Este capítulo se convierte en una radiografía del país fragmentado, donde la violencia y el caudillismo han sustituido a la ley. El autor observa que la nación se ha convertido en un mosaico de poderes locales, cada uno dominado por un jefe militar que impone su voluntad. La organización institucional, el progreso y la educación han sido desplazados por la fuerza bruta. La figura de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, emerge como el nuevo rostro del despotismo.
Aunque distinto de Facundo en su origen y carácter, Sarmiento los considera hermanos espirituales. Rosas representa la barbarie vestida de disciplina, Facundo, la barbarie desatada. Ambos encarnan, según el autor, el triunfo del instinto sobre la razón, del miedo sobre la libertad. La Argentina de su tiempo vive bajo un régimen de terror, en el que el pensamiento libre se castiga y la palabra se censura. Sarmiento describe con dolor cómo los ideales de la independencia se han degradado. Lo que debía ser un país libre y educado se ha convertido en un territorio dominado por la ignorancia. Los caudillos controlan a las masas rurales mediante la violencia y la superstición. La vida política se ha reducido a la obediencia ciega. Las instituciones son meros adornos, y el poder se concentra en la figura de un solo hombre. En el caso de Rosas, ese poder se reviste de apariencia legal, pero su esencia es tiránica. El autor compara la vida en las provincias con la de Buenos Aires. En el interior, el aislamiento ha creado sociedades cerradas, donde el gaucho vive bajo el mando del caudillo local. El trabajo, la educación y el arte son lujos desconocidos. Las distancias enormes entre pueblos refuerzan la falta de comunicación y el atraso. En Buenos Aires, en cambio, persiste la esperanza, una élite culta, influida por Europa, sueña con modernizar la nación. Pero esa minoría vive asfixiada por la represión rosista, que silencia cualquier intento de reforma. Sarmiento escribe con tono apasionado, casi profético, advirtiendo que la barbarie no puede ser derrotada con las armas, sino con las ideas. Insiste en que la educación es la única fuerza capaz de transformar a los hombres y convertirlos en ciudadanos. La escuela, para él, es la trinchera de la civilización. Sin maestros, la nación será siempre esclava de los caudillos. Esta idea se repetirá como un eco en toda su obra y marcará su futuro como político y presidente. El capítulo también presenta el contraste entre las costumbres del campo y las de la ciudad. En el campo, la vida se rige por la fuerza del más valiente, en la ciudad, por las leyes y los valores de la convivencia. El gaucho, noble y libre en apariencia, es en realidad prisionero de la ignorancia. Su valentía es admirable, pero carece de rumbo. Sarmiento lo considera el símbolo del atraso, aunque también ve en él una materia humana que podría transformarse si la educación le diera propósito. El autor se detiene en describir las atrocidades del régimen rosista, ejecuciones públicas, persecuciones, delaciones. La mazorca, policía política del dictador, siembra el miedo en Buenos Aires. La sociedad entera vive bajo vigilancia. En ese ambiente opresivo, el pensamiento crítico desaparece. Los intelectuales deben exiliarse, como el propio Sarmiento, para poder hablar libremente. Desde el extranjero, él contempla a su patria con mezcla de indignación y esperanza. Facundo, en este punto, se convierte en símbolo de algo más amplio, la barbarie convertida en sistema. Aunque ya ha muerto, su espíritu vive en Rosas y en cada caudillo que gobierna con látigo y miedo. Para Sarmiento, la tragedia argentina es moral antes que política. Mientras el pueblo adore al hombre fuerte y desprecie la razón, la barbarie seguirá reinando. El capítulo concluye con un llamado apasionado a la conciencia nacional. Sarmiento exhorta a los argentinos a elegir entre dos caminos, la civilización, representada por la educación y la libertad, o la barbarie, representada por la fuerza y la ignorancia. No hay término medio. Su obra se alza como una advertencia, escrita no solo con la mente del intelectual, sino con el corazón de quien sufre por su país. Domingo Faustino Sarmiento profundiza en el drama político y moral de la Argentina del siglo XIX, un país sumido en la confusión y dominado por el poder de los caudillos. El autor analiza cómo la falta de instituciones firmes y de educación generalizada ha permitido que la barbarie se apodere de la nación. Tras la muerte de Facundo Quiroga, su figura no desaparece, se transforma en un símbolo de los males que corroen a la República. La herencia de su despotismo continúa viva en otros gobernantes, y el ejemplo más claro de ello es Juan Manuel de Rosas, quien encarna,
para Sarmiento, la culminación del espíritu bárbaro. El texto retrata una Argentina desgarrada, donde la violencia sustituye al diálogo y la autoridad se confunde con la crueldad. Los caudillos, surgidos del interior, gobiernan con el látigo y el miedo, y los pueblos, acostumbrados a obedecer, aceptan ese dominio como algo natural. Rosas aparece como un político astuto, más calculador que Facundo, capaz de disfrazar la barbarie bajo una apariencia de orden. Mientras Facundo imponía su voluntad mediante la violencia directa, Rosas lo hace mediante la manipulación, el espionaje y la propaganda. Ambos representan, no obstante, la misma esencia, la negación de la libertad y el pensamiento. Sarmiento describe a Rosas como un gobernante que ha perfeccionado el sistema del terror. Bajo su mando, la mazorca, su policía política, persigue a los opositores, controla las calles y elimina toda voz disidente. Buenos Aires, la ciudad que debía ser el faro de la civilización, se ha convertido en un escenario de miedo y silencio. Las ejecuciones públicas, las delaciones y los castigos ejemplares se han vuelto parte de la vida cotidiana. Nadie está a salvo de la sospecha. La gente habla en voz baja, se vigilan unos a otros, y hasta la religión se usa como instrumento de control. El autor lamenta que el país haya cambiado la libertad por una falsa estabilidad. Sarmiento observa que los pueblos oprimidos acaban acostumbrándose al yugo, y que muchos argentinos justifican la tiranía de Rosas bajo la idea de que, al menos mantiene el orden. Esa aceptación pasiva del despotismo es, para él, el mayor signo de decadencia moral. En su visión, el problema de Argentina no es solo político, sino espiritual. La barbarie no está únicamente en los campos ni en los caudillos, sino en las conciencias sometidas por el miedo. El capítulo se detiene también en el contraste entre las provincias y Buenos Aires. En las zonas rurales, la vida gira en torno al poder del caudillo. Los gauchos viven aislados, sin acceso a la educación, repitiendo costumbres primitivas que los mantienen lejos del progreso. La civilización, representada por la escuela y el libro, aún no ha llegado a esas tierras. En cambio, en la ciudad, algunos intelectuales y reformadores sueñan con una Argentina moderna, ilustrada y libre. Pero esos hombres, perseguidos por Rosas, deben huir o callar. Entre ellos se cuenta el propio Sarmiento, que escribe estas páginas desde el exilio, con la esperanza de despertar la conciencia de sus compatriotas. La tensión entre civilización y barbarie alcanza aquí su punto más alto. Sarmiento afirma que el destino de la nación depende de cuál de las dos fuerzas triunfe. Si el país elige seguir a los caudillos, será un desierto moral gobernado por la violencia. Si abraza la educación y el pensamiento, podrá alcanzar la verdadera libertad. Por eso insiste una y otra vez en el poder redentor de la escuela. Enseñar a leer, dice, es el primer paso para derrotar la barbarie. Educar al pueblo es crear ciudadanos, y solo los ciudadanos pueden sostener una república. La figura de Facundo vuelve como un fantasma que sigue dominando la historia argentina. Aunque ha muerto, su espíritu vive en cada tirano que gobierna por la fuerza. Sarmiento lo convierte en símbolo del mal nacional, una sombra que se extiende desde el pasado y amenaza con destruir el futuro. El escritor no odia a Facundo como individuo, sino lo que representa, el atraso, la ignorancia, el poder sin límites. Su crítica es al sistema, no solo al hombre. El capítulo concluye con una reflexión esperanzadora. Sarmiento cree que la barbarie puede ser vencida, pero solo mediante la educación, la moral y la razón. Su voz no es de resignación, sino de lucha. Desde su exilio, su pluma se convierte en un arma, su pensamiento en una antorcha. El país que describe está hundido en la oscuridad, pero aún puede despertar. Y esa esperanza, aunque tenue, ilumina cada página de su obra. Rosas no surgió por casualidad, sino como producto inevitable de un contexto social desorganizado, donde la barbarie de las llanuras, el aislamiento y la falta de instituciones firmes propiciaron la aparición de líderes fuertes y autoritarios.
Sarmiento describe cómo el poder personal de Rosas se construyó sobre el miedo, la obediencia ciega y la manipulación del pueblo. En su visión, el caudillo se presenta como una especie de amo feudal moderno, dueño de las vidas y haciendas de quienes lo rodean. El autor lo compara con un monarca absoluto, pero sin el refinamiento ni el propósito civilizador de los reyes europeos. Rosas gobierna mediante el terror, apoyándose en la ignorancia de las masas rurales, que lo ven como un protector paternal y justiciero. El retrato que Sarmiento hace de Rosas es implacable, lo muestra como un político astuto, pero sin ideales, cuya fuerza reside en conocer y aprovechar los instintos más primarios del pueblo. Su política se basa en el orden impuesto por la violencia. Los que les sirven lo hacen por temor, y quienes se oponen son perseguidos, desterrados o ejecutados. Bajo su mando, Buenos Aires se convierte en un escenario de represión, donde la vigilancia es constante y la delación, un medio de supervivencia. El escritor contrasta la tiranía rosista con los ideales de civilización que él mismo defiende. Mientras Rosas exalta los valores gauchescos y rurales, el coraje físico, la lealtad ciega y la fuerza bruta, Sarmiento propone la educación, la cultura y el progreso urbano como únicas vías para alcanzar una sociedad libre. Denuncia que el régimen de Rosas sofoca la inteligencia nacional, impide la difusión de las ideas ilustradas y mantiene al país en una perpetua oscuridad moral. A través del análisis del caudillismo, Sarmiento explica la tragedia histórica argentina, un territorio vasto y rico dominado por la anarquía, donde el desierto no solo es geográfico sino también espiritual. Las ciudades, centros de cultura y comercio, viven amenazadas por el campo, cuna de los caudillos y fuente de barbarie. Esta oposición, campo contra ciudad, barbarie contra civilización, se convierte en el eje central del pensamiento sarmientino. En este contexto, Rosas representa para el autor el símbolo máximo del atraso. No es solo un dictador político, sino la encarnación misma de la barbarie triunfante. Sarmiento lamenta que el pueblo argentino, por falta de educación, haya permitido que un hombre de tal naturaleza domine el destino nacional. Describe con dureza la vida bajo su gobierno, la censura, la represión de la prensa, las ejecuciones públicas, las listas de enemigos del régimen y la omnipresencia del terror. Sin embargo, entre las sombras del despotismo, el autor vislumbra una esperanza, el poder del pensamiento, de la palabra y de la educación como fuerzas regeneradoras. Afirma que las naciones no se redimen por las armas, sino por las ideas. Por eso, el combate contra Rosas no debe ser solo militar, sino también moral e intelectual. Sarmiento concluye que el caudillismo es un fenómeno transitorio, una enfermedad del nacimiento de las repúblicas hispanoamericanas. Cree que con el tiempo, el progreso inevitable de la civilización acabará por destruir las bases de ese poder personal y abrirá paso a una nueva era de instituciones libres y democráticas. Este capítulo es, en suma, una advertencia y una lección. Advierte sobre los peligros de idolatrar a los caudillos y de permitir que la violencia sustituya al derecho. Y enseña que la verdadera independencia de una nación solo puede alcanzarse cuando la razón, la educación y la justicia prevalecen sobre la ignorancia, la superstición y la tiranía. Domingo Faustino Sarmiento cierra su reflexión con una mirada profunda sobre el destino de Argentina y de América Latina. Analiza las consecuencias del dominio de los caudillos y expone su visión de cómo la nación puede reconstruirse tras el largo periodo de oscuridad impuesto por la barbarie. A través de una escritura intensa y apasionada, Sarmiento transforma el relato histórico en una meditación sobre la libertad, la educación y el progreso moral de los pueblos. El autor parte de la figura trágica de Facundo Quiroga, quien, aunque símbolo de la barbarie, también representa el espíritu indómito del país. Su muerte, ocurrida en una emboscada, marca el fin de una era violenta y caótica, pero deja al descubierto las raíces profundas del desorden social que dio origen al caudillismo. Sarmiento insiste en que no basta eliminar al tirano, que es necesario transformar las condiciones culturales y educativas que lo hicieron posible. Facundo, dice, fue un producto del desierto, de la falta de instituciones, de la ignorancia y del aislamiento de las poblaciones rurales.
mientras esas circunstancias persistan, nuevos caudillos seguirán surgiendo. El autor dirige luego su análisis hacia la figura de Juan Manuel de Rosas, heredero del espíritu de Quiroga, pero con una inteligencia más fría y calculadora. Si Facundo representaba la fuerza bruta y la valentía instintiva del gaucho, Rosas encarna la astucia y el despotismo sistemático. Sarmiento lo describe como la versión perfeccionada de la barbarie, revestida de orden aparente, pero igual de destructiva para el progreso nacional. Bajo su gobierno, Argentina vive un silencio impuesto por el miedo, una parálisis moral que impide el florecimiento del pensamiento libre. Frente a esa realidad, Sarmiento plantea un ideal civilizador inspirado en Europa y en los Estados Unidos. Para él, la clave del futuro reside en la educación pública, en la expansión del conocimiento y en la creación de una clase media ilustrada que sirva de puente entre el pueblo y el poder. Defiende la necesidad de abrir las puertas del país a la inmigración, al comercio y a la ciencia. La civilización, en su pensamiento, no es solo una cuestión de progreso material, sino una conquista espiritual, la elevación del alma colectiva mediante la cultura, la moral y la instrucción. El autor contrasta dos paisajes simbólicos, el desierto y la ciudad. El desierto representa el atraso, la soledad, la violencia y la ignorancia, la ciudad, en cambio, simboliza la vida social, la cultura y la comunicación entre los hombres. El paso del desierto a la ciudad equivale, en su visión, al tránsito de la barbarie a la civilización. Por eso, Buenos Aires, con su puerto abierto al mundo, se convierte en el emblema de la esperanza. En las páginas finales, Sarmiento realiza una especie de homenaje a los intelectuales, periodistas y patriotas perseguidos por el régimen rosista. Ve en ellos las semillas del porvenir, los hombres que, desde el exilio o la clandestinidad, mantienen viva la llama del pensamiento libre. Su lucha no es solo política, sino moral, representan el espíritu de la razón enfrentado a la oscuridad del fanatismo. El libro concluye con una reflexión profética. Sarmiento augura que, pese a las derrotas momentáneas, la civilización terminará imponiéndose. Las dictaduras pasarán, los caudillos serán olvidados, y las naciones que hoy parecen condenadas al atraso hallarán su camino cuando comprendan que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la educación. El pensamiento es la espada del siglo, afirma, convencido de que las ideas pueden cambiar el destino de los pueblos. Con un tono de esperanza vigilante, el autor invita a sus compatriotas a mirar hacia adelante, a no resignarse al despotismo ni a la ignorancia. Cree que el porvenir de América Latina depende de la capacidad de sus hombres para abrazar los valores del trabajo, la libertad y el saber. Su llamado final es un canto a la civilización como forma de redención colectiva. Así concluye Facundo, Civilización y Barbarie, una obra que no solo analiza el pasado argentino, sino que ofrece una visión universal sobre el conflicto entre la barbarie humana y la aspiración al progreso. Sarmiento deja como legado una advertencia y una esperanza, que los pueblos que no educan a sus hijos están condenados a repetir su historia, y que solo el conocimiento puede liberar a las naciones del yugo de la tiranía. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.